Güey, miércoles 25 de xunu de 2025 y estes son les noticies d'Asturias. Muy buenas noches, Asturias. Güey, en este programa especial traemos les noticias que marquen este país. Como por exemplo que Barbón blinda les meses de contratación o un plan de axuste pola regla de gasto, el compromiso de la nueva consellera de Educación, Eva Ledo, col profesorau, les protestes de la concertada y los retrasos nos trenes por un incendio, un repunte en el timo del tocomochu y un paso clave para la industria de defensa asturiana. Sede y bienvenidos a Les Noticias de Asturias. Y güey, neste 25 xunu traemos un programa fonderu para non perder detalle del Principau. Arrancamos. Entamamos con una noticia política de Calau que nos trae el diario El Comercio. Adrián Barbón anunció güey na Xunta Xeneral una reforma para prohibir que altos cargos y personal eventual participen des meses de contratación del Principau, en respuesta al caso Cerdán, que lle la presunta trama de corrupción que sacudió al PSOE. PP, Vox y Foro exixeron que rompa con Pedro Sánchez. Vamos a desmenuzar este movimiento y les reacciones de dempués. Barbón lleva días proponiendo medidas contra la corrupción a nivel nacional. Sorprendió con una iniciativa para el gobierno asturiano. Di instrucciones a todas las consellerías para revisar les meses de contratación, garantizando que no haya viceconselleros, directores generales ni personal eventual, anunció en el Pleno. La ley de contratos ya excluía cargos electos como diputados, pero un primer chequeu detectó un director general en una de estos meses. Creemos que hay que reforzar los controles, insistió Barbón, buscando blindar la gestión pública. El caso Cerdán, que implica a los dos secretarios de organización del PSOE por presuntes mordillas y amaños na obra pública, centróles en trugues de la oposición. Barbón calificó la corrupción de repugnante, asco y asqueante, defendiendo que el PSOE non é un partido corrupto. Alzó la voz para proteger el honor de los socialistas y anunció que el 5 xunetu planteará en el PSOE más controles internos, reformas penales para endurecer el cohecho y medidas contra comportamientos machistas. La oposición non se dio por convencida. Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, acusó a Barbón de contradicción. ¿Cómo dice que la corrupción y duel si defendió la amnistía para malversadores?, se entrugó, recordando que Barbón aplaudió con fuerza la rebaxa de penes por malversación. Carolina López, líder de Vox, foi más dura. Si tanto y repugna, ¿por qué sigue apoyando al capo Sánchez con media familia involucrada? Adrián Pumares, de Foro Asturias, ironizó. Parece que hay corruptos de primera y de segunda, según si dependen de Sánchez para quedar en Moncloa. Los tres portavoces de los partidos de oposición exigieron a Barbón que pase de les pallabres a los fechos y que se desvincule del presidente Pedro Sánchez. Si tanto y asquea, rompa con Sánchez y pida elecciones, reclamó Queipo. Pumares instó a unirse a las voces que piden decencia frente a la corrupción más cutre. Barbón retrucó acusando a Queipo de non gobernar ni na so comunidad de vecinos y de fabricar enquises para consolidar el so liderazgo. También criticó la falta de propuestas de PP y Vox y calificó la idea de Pumares auditar obras estatales de poco proporcional. Veremos qué pasa con esta reforma. Siguiendo con las noticias del diario El Comercio, pasamos a un tema económico.
El Principau está obligado a presentar un plan de axuste el 3 de xunetu para cumplir la regla del gasto, que limita la inversión. El consellero de Facienda, Guillermo Peláez, criticó esta norma en la Xunta Xeneral. Vamos a los detalles. Peláez explicó que la regla de gasto, tal como está diseñada, obligaría a renunciar a inversión de forma artificiosa, dixo. El 3 de xunu, el Ministerio de Facienda comunicó al Principau el so desvío, y el 3 de xunetu presentarán un plan económico financiero para xustase. Peláez pidió una reforma de esta norma para alinearla col Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. El consellero criticó que la regla de gasto dependa de los gastos ejecutados, penalizando una mayor ejecución presupuestaria, como un 11% de aumento en inversiones en el 2024. También señaló que los ingresos autonómicos no están vencellados al ciclo económico, lo que complica el cumplimiento. Asturias, que tiene un desvío del 9,3%, está xunto a 13 comunidades, como por ejemplo la nuestra vecina Galicia con 9%. Peláez defendió la gestión del Principau en el 2024 y logró un superávit del 0,86% del PIB, a más y nada menos. Una deuda del 13,5%, que ya la tercera más baja del régimen común, y en el 2025 Asturias dedicará el 16% del presupuesto a inversión productiva. El PP, per boca del diputado Andrés Ruiz, acusó al gobierno de vivir de inercias y pidió esclarear cómo cumplirá la regla del gasto. ¿Cómo condicionará este plan a las políticas del 2026? No lo sabremos de momento. Tornamos con la educación pol diario La Nueva España y falamos agora de la nueva novísima consellera de Educación, Eva Ledo, que anunció güey na Xunta Xeneral que el so obxectivo lle reforzar la figura del profesorau, pieza angular del sistema, evidentemente, para mejorar la calidad educativa tras la huelga docente. Vamos a verle sus propuestas. Ledo, que fue interpelada por el diputado Javier Jove de Vox, el cual le pidió abandonar prioridades ideológicas, como el asturiano, vaya hombre, o la igualdad, defendió el cumplimiento de la ley d'uso del asturiano y la normativa de igualdad. Sí casi recalcó que el so foco ye reconocer y potenciar la labor del profesorado para lograr una educación de calidad. Ledo prometió diálogo permanente con todos los sectores. Después la consellera detalló la su agenda, reuniones con los sindicatos de las escuelines, la concertada, equipos directivos y a la inspección educativa. Vamos a seguir paso a paso el acordado, con sindicatos para mejorar el sistema, afirmó. La reunión con las escuelines comprometióse a enviar documentación sobre la integración na rede autonómica y la estabilización laboral, lo cual dejó a los sindicatos esperanzados. Covadonga Tomé, diputada de Somos Asturias en el Grupo Mixto, y entrugó por la financiación de 3 escuelas privadas de 0 a 3 años en Xixón y en Corbera. Ledo dijo que no hay cambios presupuestarios, pero que estos centros, con 230 a 250 alumnos, atienden una demanda que la red pública en todavía no cubre. Tomé criticó que reciban fondos públicos por un sesgo ideológico. Veremos cómo sigue el conflicto educativo, porque en el siguiente bloque falaremos de los problemas que trae agora la concertada. Seguimos con la educación, ahora con una noticia que nos trae La Voz de Asturias. La enseñanza concertada, representada por OTECAS, USO y FSIE, reclama equiparación salarial con la pública y amenazó con una huelga en septiembre si no hay partidas presupuestarias. Vamos a los detalles de la protesta. Los sindicatos de la educación concertada concentráronse frente a la Consellería de Educación, en antes de una reunión con la consellera Eva Ledo. Luis Ángel Junquera, de USO, criticó que en 18 años no se destinó ningún euro al complemento autonómico de la concertada. José López Celaá, de la FSIE, advirtió que el curso no entamará con normalidad si no hay una partida para la homologación retributiva. Los salarios de la concertada son de 500 a 1.000 euros mensuales más bajos que en la pública,
y hasta 300 euros menos que en otras comunidades. López ya mentó que el salario de una profesora de infantil o primaria, 1.500 euros, estamos aproximándolo, taceo del mínimo interprofesional. Francisco García, del sindicato Otecas, pidió una reducción de xornada para mayores de 55 años y xubilación anticipada. Los sindicatos exigen como xesto inicial la misma subida salarial que la pública, incluyendo al personal de administración. Sin dinero sobre la mesa, empezaremos el curso con una huelga, alertó López. La crisis en la educación asturiana va pasando, pero todavía no está afinada, ni mucho menos. Ahora pasaremos a un tema más ferroviario, una noticia que nos trae güey el diario La Nueva España. Un incendio en una red de alta velocidad entre el río Duero y Valladolid paralizó ayer varios trenes con destino a Asturias, causando retrasos de hasta 3 horas. ¡Viva el AVE!, ironizaron los usuarios. Vamos a la crónica. El incidente, en antes de las 17:30, afectó a más de una docena de trayectos, incluyendo el Madrid-Xixón, del tramo de entre les 16:49 y les 20:43, que es lo que dura el viaje, parado en Segovia, y también el Xixón-Alicante, detenido en Palencia. Renfe informó en redes que bomberos y personal de electrificación trabajan en la incidencia, pero no dio previsión ninguna del restablecimiento. Los viajeros, como uno del Madrid-Xixón, queixáronse de falta de información. Llevamos hora y media parados en la estación. El personal descartó autocares por falta de 10 autobuses para 400 pasajeros. La circulación recuperóse pasaes las 7 de la tarde, pero la congestión causó más parones. Gumersindo Rodríguez, de AMPE, narró que el tren de Madrid a Ubieu, que salía a las 16:55, llegó sobre las 11 de la noche. Les críticas crecen y crecen de redes. Juan García Gallardo, ex vicepresidente de Castilla y León, cuestionó: ¿para qué pagamos tantos impuestos para cómo funcionan los trenes? ¿Mejorará la fiabilidad del AVE en estos trayectos? Vamos ahora con un aviso más policial que nos trae güey el diario La Voz de Asturias. Estamos hablando de que la Policía Nacional alertó de un preocupante repunte del timo del tocomocho en Asturias. Seguramente los oyentes más mozos de este programa no sabrán qué es esto del tocomocho, y una estafa que engaña a personas vulnerables con décimos de lotería falsos. Vamos a explicar cómo funciona esto. La estafa consiste en un individuo que finge dificultades, discapacidades o problemas de idioma y ofrece un décimo premiado que no puede cobrar. Un cómplice, haciéndose pasar por un transeúnte o policía, amuesa una lista falsa de premios para dar credibilidad al asunto. Convencen a la víctima para comprar el décimo por dinero u objetos de valor y después desaparecen. La policía señala que las víctimas, especialmente mayores, no siempre denuncien por vergoña. Piden desconfiar de chollos y no dar perres a desconocidos, llamando al 091 ante las posibles sospechas de esto. La colaboración ciudadana con detalles como descripciones o vehículos y clave. Cuidaos mucho, nunca caigáis en estas cosas, por favor. Y güey, el programa vamos pies y alu con un movimiento industrial que nos trae el diario La Nueva España. Indra llegó a un acuerdo con Duro Felguera para comprar el tallerón de Xixón por 3,6 millones de euros, manteniendo 156 empleados. La operación espera la autorización del puerto. Vamos a los detalles. Indra, presidida por Ángel Escribano,
quiere convertir el tallerón del Musel nunha fábrica moderna de vehículos militares y carros de combate. La operación, pendiente de la autorización del puerto de Xixón, implica un pago de 3,6 millones y la continuidad de 156 trabajadores con la formación para nuevos requerimientos. La planta tiene 75.000 metros cuadrados. Tendrá líneas de producción para vehículos de cadenas y ruedas. Indra busca consolidar la soberanía tecnológica en España y faer del tallerón un referente europeo en defensa. La operación, que sigue un intento fallido por comprar Santa Bárbara en Trubia, fue anunciada en marzo y concretada tras una ofensiva vinculante el 29 de mayo. El gobierno regional respalda el proyecto, que refuerza el papel de Asturias en la industria en defensa. Pero, ¿será el tallerón un motor económico para la región? Ya con esto piellamos el programa de güey. ¿Creéis que les midíes de Barbón frenarán la corrupción? ¿Logrará Evaleo calmar la educación? ¿Qué supondrá Indra para la economía asturiana? Dexainos nos comentarios qué opináis de estos tres entrugues abajo en YouTube. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y dende les noticias de Asturias, como siempre, vos deseamos una buena noche. Hasta mañana, Asturias.